pues que es un proyecto que comenzó hace 4 años o más o menos, y en el que yo estaba como en una búsqueda por el tiempo que no se puede calcular, el espacio que no se puede medir, por un reloj, por un metro, lo que escapa, y, y que en medio de esa búsqueda, en la cual yo pensaba que la cámara era como mi herramienta principal, me di cuenta que en esas puestas en situación, en esos modos de estar en diferentes territorios del país o de Bogotá, en lo que había sido realmente disciplinada, había sido y sigue siendo el conversar, ¿no? Como que la cámara no era más que un pretexto, que me permitía viajar, sí, que me permitía un montón de posibilidades para desplazarme y estar en contexto llegado si no hubiese sido por un trabajo en el que la cámara estuviera de por medio, que se necesitara un registro, pero la cámara no era lo importante, sino el estar con otros y el hablar. Y pues no, y partiendo por entender un poco como coordenada no solo esos principios cinematográficos que como el principio de la tercera imagen y del problema del punto de vista que aterricé a mis modos de hacer, que utilicé como coordenadas, sino el entender que la conversación es una parte muy importante de mi práctica artística y que la conversación, hacer existir momentos para conversar, hacer existir el tiempo y el espacio para conversar, es importante y partir también del hecho, ¿no? Que es un poco de donde sale el nombre, de la imposibilidad de decir lo mismo dos veces, pues de la definición de la palabra conversación, ¿no? Pues no la definición, me corrijo, sino de la etimología, ¿no? Con, versatio, con de compañía, versar, que quiere decir dar vueltas, dio acción-efecto, ¿no? Algo así como la acción-efecto de dar vueltas en compañía. Es como al menos si un hallazgo, una forma de obrar, el entender que fui tan rigurosa en serio en eso, y que sin darme cuenta al final eso era mi materia plástica, de entender que así uno repite exactamente lo mismo 1000 veces, nunca va a ser lo mismo, porque si hay una persona distinta o se está en un contexto distinto, o hace frío o hace calor o se tiene sueño, es imposible. O sea, es como esa alusión a la imposibilidad del control y de la captura, y de que al final todo se escapa, ¿no? Pero pues entro en esa paradoja, ¿no? Y en la misma paradoja a la final de lo que me estaba pasando, pues porque estaba en búsqueda de lo que no se puede capturar, de lo que no se puede medir, y para eso viajo y me emplazo en esos espacios durante esos años, bajo diferentes pretextos, pero pues justamente estaba cayendo, y por eso es paradójico, en lo que no buscaba, y era el capturar. Si yo lo que quería no era capturar, sino lo contrario, pero mi herramienta era la cámara, mi herramienta era la grabadora de sonido, se volvía como contradictorio. Pues bueno, por eso es que empiezo a, a dejar de grabar incluso en un punto de los viajes, y a entender que una manera de grabar también es escuchando y viendo, y permitiendo así otros tiempos y otros espacios, ¿no? El tiempo de la memoria, el tiempo del olvido. Arbógrafo es un proyecto que habla a partir como de lo que sucede en la naturaleza. Pues creo yo que la naturaleza está como conectada toda como en una gran red,
en la que si yo afecto una parte en un lado, esa acción se va a ver reflejada en otro lado, directa o indirectamente. Digamos que, no sé, el agua, el ciclo del agua. El agua cae desde la montaña, se va filtrando por la montaña, va generando vida en los árboles van generando sombra, esa sombra va haciendo que otras especies también crezcan y así sucesivamente. Si yo corto un árbol o muchos árboles de esa montaña, pues ese ciclo que era natural se va a afectar, se va a ver afectado. El arbógrafo es un aparato que simula el movimiento como un árbol, es como un árbol que tiene en sus extremos unos marcadores, y esos marcadores se mueven como a partir de un mecanismo que se acciona a partir de lo que sucede a su alrededor, como en su entorno ambiental, el agua, el sol, animales, no sé, lo que haya por ahí, genera como afectación en ese aparato, y ese aparato se mueve y hace que esos marcadores se muevan y dibujen sobre una superficie. La idea es como que el arbógrafo es como un pretexto para leer lo que pasa alrededor de lo que pasa como en el medio ambiente. Es como un aparato que refleja lo que pasa a su alrededor. Y bueno, existe otro alterno al arbógrafo, hay otro aparato que se llama el arbografón. El arbografón pues es básicamente un palo de bambú que en su extremo tiene un marcador, y ese palo es como una extensión de la mano para dibujar. Y pues es como un aparato en el que dibujan muchas personas, o sea, varias personas sujetan ese palo y dibujan sobre una superficie. Entonces es como aludiendo también a esa idea de lo indirecto, como una acción indirecta, ¿no? Como que puede que el que dibuje sea el de atrás y le diga como a los otros qué es lo que quiere hacer. O sea, de él no depende totalmente lo que va a pasar al frente. No sé, ahí pueden surgir varias actividades como dibujar con los ojos cerrados y dibujar lo que uno recuerda, a ver qué pasa. También aludiendo como a esa idea de lo indirecto, de que una acción se puede ver reflejada en otra parte.